Fallece el Papa Francisco a los 88 años de edad. Morelos se suma a las oraciones. Por problemas recurrentes en autopista, propone Margarita González Sarabia estrategias para mejorar la afluencia vehicular. Presenta a Gobierno de Morelos programas de emprendedurismo social. Lanzarán convocatorias este mes. Vacaciones de Semana Santa dejan derrama económica de hasta 300 millones de pesos en el estado, afirma Daniel Altafi. Comercio ambulante se descontrola en Cuernavaca. Buscarán regulación mediante diferentes estrategias, señala Óscar Cano Mondragón. Detectan acoso de estudiantes y profesores hacia alumnas en escuelas de Cuautla, afirma titular de prevención del delito. Hola, hola, ¿cómo le va? Muy buenos días, sea bienvenido a Lo de Hoy Noticias AM, donde siempre tendremos información de muchísimo interés, así que lo invitamos a quedarse con nosotros. ¿Y qué le parece si nos vamos a las noticias de AM? Mire, en su conferencia de prensa semanal, la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Sarabia, propuso un par de estrategias que eviten la problemática de congestión vial y, en su caso, de los accidentes. Derivado de las congestiones viales en las carreteras que conectan a la entidad con otros destinos turísticos, la gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia, ha propuesto 2 estrategias para evitar la problemática y, en su caso, los accidentes. En su conferencia de prensa, la mandataria enfatizó que parte de las acciones emprendidas es el llamado que realizó a Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, para que retire a los fotógrafos de motociclistas que se instalan durante los fines de semana en la México-Cuernavaca, ya que son provocadores de accidentes. Y es que los fotógrafos, dijo, son personas que se apostan sobre las curvas de la autopista hacia la Ciudad de México, los mismos que toman imágenes de los bikers para realizar sus trucos, que terminan en accidentes y repercuten el retraso de la circulación hasta por 3 horas. Ante ello, confirmó que de manera personal, cuando acude a la capital del país, ha detectado hasta 40 fotógrafos a lo largo de la autopista. De hecho, le estamos solicitando hoy en la mesa de seguridad, le pedí al secretario Urrutia que formalmente solicite a CAPUFE que no se permitan los fotógrafos de motocicletas, porque ese es uno de los problemas graves que tenemos de saturación en la carretera. Y no solo de saturación, sino también de accidentes. A lo largo de la carretera, de la autopista, se colocan, yo ayer contabilicé, más o menos eran unos 40 fotógrafos a lo largo. ¿Qué sucede? Que llegan los motociclistas, hacen piruetas, les toman la fotografía, luego se las venden y ya causaron tanto conmoción en términos de movilidad como accidentes. Entonces estamos viendo esa situación con CAPUFE, ¿no? Además, pues sí, yo voy a hacer un planteamiento formal para ver si a partir del año que viene se pudiera tomar en cuenta por parte de la Federación la ampliación de la carretera. Ya es una ampliación que no funciona solo los fines de semana, sino entre semana, que va a Acapulco. O sea, hay muchos elementos que se requieren para poder ampliar un poco la carretera. Lo voy a plantear a ver qué dice la Federación. Gracias. En paralelo, la jefa del Ejecutivo destacó otra estrategia como la ampliación de la autopista México-Acapulco, un proyecto que buscará plantearlo con el gobierno federal. Para ello buscará que el próximo año, es decir, para el 2026, se obtenga una respuesta favorable y la obtención de recursos que facilite la ampliación de esta vialidad que conecta con el estado de Guerrero para que exista una movilidad más segura. La gobernadora consideró que con estas estrategias se evita un tráfico pesado, como se dio a conocer el día de ayer, tras la saturación de vacacionistas con dirección a la Ciudad de México. Mire, el secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos, Víctor Sánchez Trujillo, dio a conocer que se apoyarán a pequeños y medianos empresarios con fondos de inversión. Esto dentro de los programas de emprendedurismo social que se presentaron esta mañana, mire. Autoridades del gobierno del estado de Morelos presentaron esta mañana los programas de emprendedurismo social, el cual se enfocará en apoyar a los micros, pequeños y medianos empresarios con fondos de inversión para crecer sus negocios. Al respecto, Víctor Sánchez Trujillo, secretario de Desarrollo Económico del Trabajo, anunció esta mañana de lunes en conferencia de prensa que lanzarán convocatorias para que las y los empresarios, emprendedores y emprendedoras sean apoyados directamente a través del programa Emprendiendo con Bienestar. El funcionario estatal recalcó que el apoyo será para la infraestructura y el equipamiento de los micros pequeños negocios, con el objetivo de que crezcan y se desarrollen de manera formal. Destacó que todo este proyecto está basado en un estudio socioeconómico con base en diversos foros realizados en distintas zonas de la entidad, en las cuales las necesidades de cada emprendedor son diferentes. Se van a operar los diferentes programas, es que a partir de este mes
se lanzarán las convocatorias para que las empresarias, los empresarios, pero las emprendedoras, los emprendedores puedan acudir a estas convocatorias y poder ser apoyados tanto con recursos, que no nos gusta llamarle a fondo perdido, porque más bien son fondos de inversión, fondos que ayuden al nacimiento, a la consolidación de negocios, como también al acompañamiento crediticio enfocado a esta economía social. La gobernadora nos ha indicado que sobre todo se focalice en el recurso destinado a infraestructura y equipamiento. Sánchez Trujillo reveló que los micros y pequeños empresarios podrán recibir hasta 50,000 pesos, que son recursos estatales que no son considerados como fondo perdido, sino en beneficio de las comunidades y de las personas que deseen impulsar e invertir sus negocios. Finalmente, el secretario informó a la población que esté pendiente de los canales oficiales, ya que en este mes se lanzarán las convocatorias y los requisitos para las personas interesadas. Todo esto a través de la página www.morelos.gov.mx/emprendiendo con bienestar. El titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Morelos, quien es Daniel Altafi, señaló que durante las vacaciones de Semana Santa el Estado dejó una derrama económica de aproximadamente 300 millones de pesos. Mire. La temporada vacacional de Semana Santa en Morelos dejó números positivos en materia de derrama económica de hasta 300 millones de pesos. Así lo confirmó el secretario de Turismo del Estado, Daniel Altafi Valladares. En conferencia de prensa, el funcionario estatal reveló que durante los días jueves, viernes, sábado y domingo reportaron una afluencia de hasta 851,000 visitantes, casi unos 400,000 personas se estuvieron hospedadas en casas de uso temporal. En ese sentido, el secretario dijo que Morelos registró una ocupación hotelera del 90%, sobre todo en Cuernavaca, Tepoztlán y Tequesquitengo, entre otros. Con estos datos, Altafi Valladares reveló que hubo un 15% incremento en afluencia en comparación con el año anterior. En este periodo vacacional que arrancó a partir del viernes 11 de abril, pasando obviamente por la Semana Santa el 17, 18, 19 y 20, que concluyó el día de ayer, se mantuvo pues muy favorable el estado de Morelos, con esta condición que tiene, que es Morelos la primavera de México, en la tierra que nos une, y bueno, pues hubo una afluencia muy importante, se notó incluso en los tramos carreteros desde el día viernes, el día miércoles, jueves y ayer domingo mejor. Sin embargo, decirles que tuvimos al estado un arribo de aproximadamente 851,877 visitantes. Estos son comprendidos en turistas de vivienda de uso temporal, hoteles y excursionistas. En cuanto a afluencia y hospedaje, mantuvimos 73,699 excursionistas. Hubo en vivienda y uso temporal cerca de 466,907 visitantes y hubo en vivienda de uso temporal 311,271 turistas. Hubo una derrama económica de 314 millones de pesos aproximadamente en solo en la expresión del 17, 18, 19 y 20 de abril. Ante ello, resaltó que las tradiciones de varios municipios ubicados al oriente de Morelos se han visto positivas y atraídas por muchas personas. Sin embargo, luego de ser cuestionados si algunos otros municipios serán considerados pueblos mágicos, el secretario respondió que por ahora no buscarán ingresar a otro municipio con esta categoría. Dijo que por ahora se enfocarán en fortalecer los 4 ya existentes como Tepoztlán, Tlayacapan, Xochitepec y Tlaltizapán, aunque no descartó que sí buscarán la forma de vincular a ciertos municipios como pueblos patrimonios, en el que tentativamente podrían estar en la lista el municipio de Yecapixtla. Y mire, la titular del Consejo Coordinador Empresarial, quien es Griselda Hurtado, celebró que el Estado sea la próxima sede del 10º Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Griselda Hurtado Calderón, celebró que Morelos haya sido elegido como sede del 10º Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, que se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre próximo. Hurtado Calderón destacó la importancia de que el Estado albergue este tipo de eventos, ya que representan una gran oportunidad para posicionar a Morelos como un referente gastronómico a nivel nacional e internacional. Nos da mucho gusto que la Secretaría de Turismo tenga en su agenda principalmente la gastronomía. Es de sumamente importancia para que el Estado vaya posicionándose en ese tema, en la gastronomía, ya que Morelos lo tiene todo en cuestión gastronómicas con diferentes municipios, donde hay una gran variedad
de gastronomía. Asimismo, reconoció el esfuerzo coordinado de la Secretaría de Turismo para integrar una agenda gastronómica sólida que impulsa el sector empresarial relacionado con la cocina tradicional y contemporánea. ¿Qué le parece si nos damos una breve pausa? No se vaya. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial. Porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, Canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial. Porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, Canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Ya estamos de regreso y mira, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, dio a conocer que no se presentaron quejas durante la celebración de la Feria de la Primavera. El presidente de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, reportó que tras la celebración de la Feria de la Primavera 2025 en el Club Hípico Vistahermosa, tuvo un saldo blanco total. En la entrevista, el edil capitalino señaló que la feria estuvo sin quejas ni incidentes de mayor gravedad durante toda la semana de celebración. Esto es, dijo, gracias a la coordinación con elementos de la Federación y del Estado. Respecto a la derrama económica que dejó esta celebración, el municipio dijo que aún se encuentra en análisis para determinar el balance económico. Sin embargo, destacó la presencia de 30,000 asistentes. Uriostegui Salgado reveló que la idea es elevar cada vez más el nivel de este evento hasta que llegue a ser un referente nacional como la de Aguascalientes o de Puebla. El día de ayer que cerró, todo estuvo muy bien. No tenemos quejas de afectaciones a quienes acudieron al lugar.
Los datos que tenemos es que hubo más de 30,000 asistentes. En cuanto a derrama económica, no hemos hecho el balance. Apenas cerró ayer, pero seguro estoy que habrá buenos datos. La exposición ganadera, la exposición de plantas, el pan artesanal, los temas producto, todo parece que fue bien recibido por la población. Entre todos los demás aspectos de artesanías, de exposición de vehículos clásicos, entre otros. Alcalde, si bien es cierto que terminó la Feria Primavera, pero el palenque continúa, ¿van a trabajar en materia de seguridad? Ahí van a coordinar. Vamos a seguir trabajando. Nos interesa que, a pesar de que es un evento de la iniciativa privada, concluya en las mejores condiciones. Reveló que la comuna capitalina gastó cerca de 4 millones de pesos en la feria y se tuvo un retorno de inversión, por lo que dijo se continuará realizando este evento en este nuevo formato, el cual resultó ser más exitoso que en los últimos 3 años. No obstante, refirió que ahora el ayuntamiento, en plena facultad de obligación de brindar seguridad al municipio, apoyará con el reforzamiento de la seguridad en el palenque de Cuernavaca. Si bien es cierto que este evento no es competencia del municipio, sino de la iniciativa privada, el edil reveló que lo importante de estos eventos es que concluyan de manera exitosa y sin incidentes. Oiga, el secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Óscar Cano Mondragón, indicó que se está ya trabajando en la elaboración de estrategias que permitan la regularización del comercio ambulante. Mire. El ambulantaje en Cuernavaca continúa siendo una de las situaciones más complicadas para el ayuntamiento, el poder regular esta situación que afecta la movilidad y el desarrollo económico de la ciudad. Sin embargo, el secretario municipal Óscar Cano Mondragón señaló que trabajan en estrategias para controlarlo. En entrevista, el funcionario municipal sostuvo que actualmente en Cuernavaca, de 1,600 comerciantes registrados, al menos 500 operan bajo la ilegalidad de la normatividad en zonas como el Centro, Vergel, Chapultepec y Lomas de la Selva. Ante esta situación, Cano Mondragón reconoció que esta situación persiste y se torna complicado. No obstante, comentó que una vez exista proyecto para la rehabilitación de las plazas Lidio y Degollado, habrá un avance significativo en el tema de reordenamiento. En tanto, sostuvo que mantendrán mientras el diálogo con los mismos para invitar a que se retiren de manera voluntaria. Hemos estado diario, los verificadores van a esa zona, no solo ahí, en todos los fruteros que están ahí en el Vergel, hacia el Vergel, y tú sabes, se hace el tema de alineamiento y a las 2-3 horas o al otro día están otra vez ahí. Sí es un tema de dialogar con los líderes, porque al final muchos de ellos te comentan que al final pues tendrán que hablarlo con su líder, estamos en ello, para que esos lugares se respeten, porque no solo es que se alineen, en algunos casos tendrán que quitarse de la vía pública. Entendemos la gran problemática, pero es un tema que lo seguiremos insistiendo. Si es una asignatura en mi persona y en mi secretaría pendiente, creo que el tema de los cabildos va funcionando, el tema de los registros civiles bien, el tema de aún ayudantías y delegados muy bien, pero ese es un tema delicado que lo estaremos atendiendo y yo espero que vayamos teniendo resultados poco a poco, porque no es un tema de un día para otro. Operativos habrá, no se puede decir cuándo, ni a qué horas, ni cómo, porque es un tema de estrategia. No obstante, el secretario hizo un hincapié que algunos comerciantes ubicados sobre la calle Leiva Hidalgo, es decir, los artesanos que están ubicados frente a la Catedral de Cuernavaca, están siendo protegidos por un abogado a cambio de una cuota, por lo que también dijo procederá bajo investigación para regular esta situación. Asimismo, Cano Mondragón reiteró el llamado a los vendedores para que se regularicen o en su caso se retiren de manera voluntaria. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. You are considering entering America illegally. Don't even think about it. Ningún gobierno extranjero, ninguna entidad de ningún gobierno extranjero pues pueda pagar para poder difundir estos anuncios. Con profundo dolore debo anunciarle la muerte del nuestro Santo Padre Francesco. Por supuesto, nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México. Vamos con información nacional e internacional y mire la triste noticia de esta mañana porque el Vaticano ha confirmado, pues como le digo, esta noticia que de verdad conmociona al mundo entero, sea usted católico o no.
Ha fallecido el Papa Francisco a los 88 años de edad. El pontífice, cuyo nombre real era Jorge Mario Bergoglio, murió en la residencia papal en el Vaticano tras varios días de complicaciones de salud. Según se ha revelado, la causa sería un derrame cerebral y una posterior insuficiencia cardíaca irreversible. Francisco fue el primer papa latinoamericano y el primer jesuita en llegar al trono de San Pedro. Nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Fue elegido como el papa número 266 de la Iglesia Católica el 13 de marzo del 2013, sucediendo, como usted sabe, a Benedicto XVI, quien renunció a este cargo en un hecho histórico por enfermedad. Durante su pontificado, fue el Papa Francisco una figura clave en la promoción de una iglesia más cercana a los pobres, más abierta, más comprometida con el medio ambiente, por ejemplo, y abierta al diálogo interreligioso. El Papa también enfrentó duras críticas y desafíos dentro y fuera de la iglesia, sobre todo por su postura en temas como la migración, la inclusión de la comunidad LGBTI+, y los escándalos de abuso sexual clerical, o sea, dentro de la iglesia, a los que respondió con reformas y una actitud de mayor transparencia. En los últimos meses, su estado de salud había generado muchísima preocupación debido a problemas respiratorios y limitaciones en su movilidad. Aún así no renunció, Él continuó con algunas actividades públicas, incluso tras haber delegado funciones administrativas al Colegio Cardenalicio. El portavoz del Vaticano informó que se van a realizar funerales de Estado en la Basílica de San Pedro y que los detalles del cónclave ya para elegir a su sucesor se van a anunciar en las próximas horas. Y fíjese, hay 2 cardenales mexicanos muy elegibles, de muy buena edad. Vamos a ver. Líderes políticos, por supuesto, y presidentes del mundo, como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario de la Argentina, Javier Milei, el expresidente estadounidense Barack Obama y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresaron sus condolencias por la muerte del Papa Francisco. Por medio de fotografías compartidas en sus redes sociales, destacaron la influencia tan grande del pontífice en la vida de las personas. Además, en la Argentina, país natal del Papa, se declararon 7 días de luto nacional. Y por supuesto, en su conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias por la muerte del Papa Francisco, resaltando la cercanía que tenía con los pobres y los más humildes. Por supuesto, nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse. Nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Oiga, el gobierno de Donald Trump lanzó una campaña terrible en la televisión abierta mexicana para anunciar mensajes ofensivos contra la migración. Incorrectísimo. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border and putting America first. Let me deliver a message from President Trump to the world. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. For too long, weak leadership has left our borders wide open, flooding our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. Well, those days are over. Under President Trump, we are defending American families and restoring their safety. If you try to enter illegally, you will be caught, you will be removed, and you will never return. Follow the law, and you'll find opportunity. If you break it, you'll find consequences. Strong borders mean a stronger America. President Trump is making America safe again. Qué duro, ¿no? Creo que no es correcta ni siquiera la forma tan amenazante, tan agrede.
Y a manera de respuesta, Claudia Sheinbaum anunció nuevas reformas para prohibir la difusión de propaganda extranjera pagada en medios mexicanos. Las reformas que vamos a enviar el día de hoy o mañana serán enviadas al Congreso para que ningún gobierno extranjero, ninguna entidad de ningún gobierno extranjero pues pueda pagar. El tema es que están pagando, ¿no?, para poder difundir estos anuncios, esta propaganda que pues tiene un mensaje discriminatorio, evaluado por la propia CONAPRED. Y también el día de hoy, Claudia Sheinbaum dio a conocer que el próximo 23 de abril va a dar a conocer la carta que envió a la dirigencia de Morena con el objetivo de que se tengan reglas claras para quienes busquen una candidatura pues, de cara a las elecciones de 2027, por Andrea Chávez, por supuesto. Otro tema que nos platicó. Se las leo el miércoles si quieren. Ya la terminé el fin de semana. Y sí, voy a enviarle el miércoles, yo creo. Y la presento aquí, pues para que todos la conozcan. Vámonos a una breve pausa, no se vayan. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al tribunal puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral reconoce los derechos por los que lucho. El Tribunal Electoral Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial. Porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, Canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. El INE implementa la Encívica 2024-2026, una estrategia para conocer y ejercer nuestros derechos políticos electorales. Hay diversos espacios para aprender sobre cómo involucrarnos, participar y tomar decisiones para mejorar nuestra comunidad. La democracia la construimos todos los días. Con actividades para todas las personas sin importar su edad. El INE trabaja para fortalecer la educación cívica, garantizando herramientas para ejercer nuestros derechos. Infórmate, la democracia necesita de nuestra participación. Conoce tu encívica en INE.mx. INE. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Ya regresamos con más información. Qué gusto que nos siga acompañando. Y mire, en Cuautla, el titular de prevención del delito en el municipio, Luis Felipe Ríos, lamentó que durante las visitas que se realizaron a diferentes escuelas, se detectaron casos de acoso por parte de estudiantes y profesores hacia las alumnas. Luis Felipe Ríos, director de prevención del delito en el municipio de Cuautla, señaló que en las visitas realizadas a escuelas han detectado casos de ciberacoso cometido por estudiantes, pero también por docentes, por lo que dijo ya se están tomando las acciones pertinentes para atender esta problemática. En el caso específico de escuelas secundarias, precisó que el acoso se da principalmente por compañeros, quienes toman fotos de compañeros en los sanitarios y algunas veces en situaciones comprometedoras,
así como también al pasar packs de fotografías íntimas de los mismos, lo que ha generado que posteriormente sean extorsionados para no mostrarlas. Hemos detectado mucho ciberacoso, muchas situaciones que son mediante redes sociales. Entonces tienen que tener cuidado los padres con los dispositivos de sus hijos y con el acceso a internet, porque muchas veces no saben con quiénes están en comunicación y eso es algo muy delicado. Se dan los casos de compañeros que acosan a otros compañeros, les toman fotos cuando están en el baño, les toman fotos en una situación comprometedora, o la misma, como lo dicen los jóvenes, cuando pasan el pack, inocentemente, o tal vez no tan inocente, comparten fotos en ropa interior o desnudos, entonces después los comparten o se hace viral y los extorsionan por ese mismo medio. Entonces es algo muy delicado. Otra situación es que hay maestros de algunas instituciones que ya tenemos detectadas de nivel bachillerato que están acosando a alumnas y a alumnos mediante redes sociales. Entonces es algo muy delicado que ya estamos atacando. Sí, se está dando parte de las autoridades escolares y hemos tenido acercamiento con las personas que reportan, pero es muy necesario que los padres o los tutores hagan la denuncia, porque si no hay denuncia no se puede atender esa situación. Pero de manera administrativa las instituciones educativas tienen que tener actuar contra esas personas que son violentadoras. Estamos en un municipio con alerta de violencia de género, entonces no podemos dejar pasar estas situaciones cuando un superior jerárquico, en este caso un maestro, está atentando contra la dignidad y la seguridad de las alumnas. Por otra parte, destacó que en lo que se refiere a lo que acontece en escuelas de nivel medio superior, se ha detectado y tenido denuncias de mujeres estudiantes quienes han acusado que profesores las acosan mediante redes sociales, por lo que añadió la importancia de que las autoridades escolares atiendan esta problemática, pero además de que los padres de familia interpongan las denuncias correspondientes ante las autoridades pertinentes, para que se tomen cartas en el asunto y se evite que este tipo de situaciones continúen presentándose. Por otro lado, en la iglesia de Santiago Apóstol de Cuautla, el repique de campanas de una ceremonia eucarística fungieron como el último adiós al Papa Francisco, quien lamentablemente, como ustedes saben, falleció en la mañana de este lunes. Con el repique de campanas y una ceremonia eucarística, este lunes en la iglesia de Santiago Apóstol del municipio de Cuautla, se despidió y oró por el eterno descanso del Papa Francisco tras su deceso la mañana de este lunes en Roma. El párroco de la iglesia de Santiago Apóstol, Martín Ortiz, dijo que este día es de alegría pero también de tristeza por la muerte del representante de Dios en la tierra. Agregó que es un día de felicidad por celebrar la Pascua y porque al abrirse los cielos, Jesús resucitado mandó a llamar al Papa Francisco. Hermanos, buenas tardes. La iglesia en estos días se celebra por la Pascua de Cristo y también suma el dolor por la pérdida de nuestro sumo pontífice, que ha conmovido a toda nuestra iglesia universal. Y sin embargo, la iglesia confía totalmente en lo que ha celebrado y hemos celebrado la Pascua. Qué alegría que el Papa prácticamente se ha ido cuando los cielos se han abierto y cuando Cristo resucitado lo manda a llamar a la resurrección, que él esperó y que él celebró. Por eso que ahora celebre la Pascua eterna con Cristo el Señor. Sin embargo, también refirió que el deceso del pontífice da un sentir de tristeza, ya que fue un papa bueno que buscó que se diera la paz en países en crisis y guerra, además de que al frente de la Iglesia Católica luchó porque aquellos que no creían en el Creador lo hicieran. Agregó que en atención al llamado realizado por el obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, al término de la Eucaristía realizada se replicarían las campanas de las iglesias para de esta manera despedir al Papa Francisco. Señalar que durante estas celebraciones se contó con un considerable número de feligreses que se dieron cita. Por último, indicó que de acuerdo a la tradición católica, a partir de ahora se pedirá por el eterno descanso del Papa Francisco en cada una de las Eucaristías que se realicen. Hoy en Cuernavaca, el vicario general de la diócesis, Tomás Toral Nájera, presidió la oración para pedir
pues, por el descanso del Papa Francisco. Luego de la muerte del Papa Francisco, la diócesis de Cuernavaca se unió en oración para pedir por quien fuera el sucesor de Pedro. Junto a la celebración eucarística por el eterno descanso del pontífice, en todas las parroquias de Morelos, justo al mediodía, se dio un repique de campanas en señal de duelo, a modo de eco de esta plegaria. En la Catedral de Cuernavaca, el párroco Tomás Toral Nájera, vicario general de la diócesis, llamó a los feligreses a orar por la designación del sucesor del Papa Francisco. Yo creo que Dios, el Espíritu Santo, nos dará un Papa de acuerdo a las necesidades de la Iglesia. Y al final creemos, porque esa es nuestra fe de la Iglesia, que el Espíritu Santo actuará aún con todo y las situaciones humanas. Entonces, lo que le pedimos a los fieles, a todos los fieles católicos, pues que oren, ¿verdad? En primer lugar, por el descanso del Papa Francisco, y en segundo lugar, lo que vendrá después, que es el cónclave para elegir un nuevo Papa. Y pedirle eso al Espíritu Santo, que sea un Papa acorde a lo que Dios quiere. Y eso será la voluntad de Dios para también el pueblo de Dios. A la 1:00 p.m. habrá una rogación con las campanas. ¿Nos puede explicar por qué con campanas y en cuántas iglesias sería? Sí, se ha hecho un llamado, nuestro señor obispo don Ramón Castro ha hecho un llamado para que celebremos la Eucaristía a las 12 del día, para pedir por el descanso del Papa. Y en segundo lugar, pues a la 1:00 p.m, todas las iglesias, al menos parroquiales de la diócesis de Cuernavaca, sonarse como en este sentido de luto, pero también en este sentido de esperanza. Porque recordemos que la muerte para el cristiano no solamente es el acabose o la separación, sino la esperanza cristiana de la resurrección de Cristo. Indicó que hay 2 obispos mexicanos dentro del listado de los elegibles para suceder al Papa Francisco, quien falleció este lunes tras 12 años de ocupar el trono de Pedro. Finalmente, tampoco descartó que siendo el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, pueda estar presente en las ceremonias fúnebres del Papa Francisco. El Papa que nunca se rindió, el Papa que por más enfermo que estuviera, no claudicó. Descanse en paz, Papa Francisco. El titular del PRI en el estado de Morelos, Eliacir Polanco Saldívar, defendió al edil de Temisco, Israel Piña, por señalamientos en su contra. Mire. El presidente estatal del PRI, Eliacir Polanco Saldívar, defendió al alcalde de Temisco, Israel Piña Labra, ante los señalamientos y denuncias de mujeres integrantes de su ayuntamiento de ejercer violencia política de género y las acusaciones del exsecretario de Seguridad Pública de que el alcalde está vinculado con la delincuencia organizada. El dirigente partidista rechazó tales acusaciones. Pues son declaraciones que se tendrán que probar. Yo he platicado con el presidente y él está abierto, pues, a que se hagan todo tipo de averiguaciones. Es un hombre de familia, es un hombre que tiene una familia muy unida, una familia hermosa, que es un hombre de empresa, que en efecto a lo mejor no tiene esa carrera política prominente como otros, pero tiene una carrera de empresa, de ciudadano, de estar con la gente. Entonces yo he platicado con él y él está abierto a que se le investigue como debe ser, de acuerdo a lo que nos marcan las leyes y el derecho. Entonces, pues en México todavía, lo digo, pues el que acusa debe de probar. Entonces, pues yo creo que en ese sentido debemos de irnos más por el tema legal, lo más apegado a derecho, que por la narrativa que se le quiera dar de una o de otra parte. En rueda de prensa este lunes, el dirigente partidista reiteró que el edil de Temisco, Israel Piña Labra, tiene el respaldo del partido que lo postula a la alcaldía, el PRI, y de los 30,000 temisquenses que votaron por él en las elecciones pasadas. Y por último, le comento que el diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, Rafael Reyes, indicó que existe una disparidad de consensos por la despenalización del aborto. Miren nada más. Más que por un mandato judicial, la despenalización del aborto se debe de dar en el Congreso local como resultado de un consenso generalizado entre los grupos parlamentarios de la 56 legislatura local
consideró el coordinador de la bancada de Morena, Rafael Reyes Reyes. Cuestionado sobre la postergación de la discusión en torno a la despenalización del aborto en Morelos y las sanciones emitidas por el Poder Judicial, el morenista reconoció que existe disparidad de consensos sobre el tema. Más que quererle entrar o no quererle entrar, me parece que el asunto tiene que ver con consensos, ¿verdad? Y con la disparidad que existe de criterio respecto de si se debe de votar solamente por un mandato judicial o no. Me parece que ahí está el proceso atorado. Por supuesto que cada uno de los legisladores, mujeres y hombres, pues tienen su criterio perfectamente claro respecto al sentido de su voto. Y en lo que respecta al tema de despenalizarlo como tal, bueno, pues será también un asunto que habrá de determinar cada uno de las y los legisladores. ¿Pero seguirá pendiente entonces? Bueno, entiendo que acaba de llegar un nuevo mandato judicial y seguramente, bueno, pues tendremos que subirlo necesariamente a pleno, nada más que no podemos nosotros violentar el proceso legislativo. Y el proceso legislativo es perfectamente claro. Se tienen que resolver en comisión y posteriormente pasar al pleno para su discusión y votación. Diputado, El coordinador parlamentario de Morena confirmó que llegó un nuevo mandato por parte del Juzgado Noveno de Distrito en torno al tema al Congreso local, por lo que tendrán que subir a pleno la iniciativa. Finalmente, confirmó que sí les han notificado las sanciones por parte del juez noveno de distrito. Sin embargo, las están combatiendo porque existen criterios diferentes entre los legisladores sobre el tema. Vámonos a una breve pausa, no se vaya, que ya vienen los deportes. El fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. El INE promueve la participación ciudadana y estas elecciones del Poder Judicial de la Federación no son la excepción. Buscamos observadoras y observadores que participen desde la preparación del proceso electoral, instalación y clausura de casillas y el desarrollo de los cómputos en los consejos del INE. Participa como observadora y observador electoral. Regístrate en PJF 2025-observadores.ine.mx. Tienes hasta el 7 de mayo de 2025. Tu participación fortalece la democracia. INE. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Ya estamos de regreso, Iván Sotelo, que nos tienes en el ancho, cada vez más mundo del deporte. Mis Chivas fuera. Muchas gracias, vámonos con lo de hoy, a la información deportiva. Comenzamos con los Potros de Hierro del Atlante. Ya no nada más su caminar dentro del torneo regular. Acabó esta etapa, ahora viene la liguilla de la Liga de Expansión. Y es que justamente ya acabaron las acciones del torneo Clausura 2025 de esta división. Jornada 15 que se dio en los días anteriores. En esta fecha los Potros de Hierro del Atlante terminaron la temporada regular con empate a un tanto de visitante frente a la Jaiba Brava del Tampico Madero. Y esto, bueno, le aseguró la segunda posición de la tabla general con combinación de resultados, y esto lleva a que enfrenten al Club Atlético Morelia en los cuartos de final. Y es que el conjunto dirigido por Miguel de Jesús Fuentes ganó su tercer encuentro consecutivo sin poder conocer la derrota. La victoria, 2 empates y una derrota, la que han detenido hasta el momento después de que hayan caído en esta mala racha de resultados. Ya dentro del duelo de la jornada 15, los azulgranas habían puesto
adelante en el marcador con solitaria anotación de Vladimir Boragrega a los 41 minutos. Sin embargo, los locales encontraron el empate a los 70 por la vía de Dibon Magaña. Con este resultado, los que juegan como locales en el estadio Agustín Coruco Díaz llegaron a la suma de 28 puntos, ubicándose en la segunda posición general, solamente por debajo de los Leones Negros, que se quedaron en la primera plaza con 29 unidades tras su triunfo de 3-1 sobre los Venados FC en el cierre del campeonato. ¿Cómo quedó la liguilla? Bueno, Leones Negros se enfrentará a Tepatitlán, Mineros chocarán ante los Venados FC, el Celaya jugará ante Tampico Madero y el Atlante, ya decíamos, se enfrentará al Morelia. Así que bueno, pues tendremos nuevo campeón, recordando que el Tapatío es el actual monarca de este campeonato y quedó fuera de la liguilla prácticamente la última fecha del campeonato. No se dieron resultados para que la filial de Chivas clasificara a la liguilla y pudiera defender su título. Por su parte, el Atlante, bueno, no sé si sea el máximo favorito, tal vez este bajón de las últimas fechas, ya decíamos, son 3 encuentros consecutivos en los que no ha conocido la victoria. Si bien, bueno, son 2 empates y apenas una derrota, tampoco es que se haya visto la mejor versión del Atlante, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué tal resulta esta liguilla, por lo pronto contra el Morelia, que además tiene pasado en el estado de Morelos, ya que este Club Atlético Morelia era el Club Atlético Zacatepec, ese que llegó en algún momento a la final contra Alebrijes de Oaxaca. Seguimos con información del estado de Morelos, ahora rumbo a la Olimpiada Nacional. Y es que les comento que comenzaron las acciones de la etapa macrorregional de los combinados morelenses de voleibol, en la rama femenil como en la varonil, en este evento que tiene como sede Tepic Nayarit, donde los equipos tlahuicas buscan su pase a la Olimpiada Nacional. En las primeras jornadas de la fase de grupos, 2 equipos morelenses tuvieron actividad y dejaron estos resultados. En infantil mayor varonil, el combinado zapatista cayó en sus 2 primeros compromisos, ambas derrotas en sets consecutivos, primero ante el Estado de México y el segundo contra Michoacán. En la juvenil menor, el equipo morelense inició con un triunfo de 2-0 sobre Guerrero, en tanto que en la juvenil mayor, el combinado de Morelos cayó por 2-1 ante el Estado de México. ¿Qué pasó en la femenil? En la infantil mayor, las tlahuicas vencieron por 2-0 al representativo mexiquense, en tanto que en la juvenil menor tuvieron 2 derrotas, una frente a Jalisco y otra contra Querétaro, los 2 por 2-0. Finalmente, la juvenil mayor comenzó con triunfo de 2-0 sobre el equipo representativo de Querétaro. Las acciones continuarán en próximos días y ahí Morelos va a seguir con vida en la búsqueda de los pases a la Olimpiada Nacional 2025. Pues ojalá que consigan estos pases, ojalá que puedan seguir acumulando victorias. Ya los representativos que van 2-0 abajo con 2 derrotas en el mismo número de encuentros, difícilmente se van a poder reponer dentro de etapa de grupos para buscar posteriormente el pase hacia la Olimpiada Nacional, pero bueno, habrá que esperar los resultados finales. Vámonos ahora con un evento que vendrá en prácticamente menos de un mes, en 2 semanitas, digamos, más o menos. Esto rumbo al físico, constructivismo y fitness del estado de Morelos y también de la República Mexicana. Y es que les comparto que el próximo domingo 11 de mayo el Gimnasio Revolución de Cuernavaca estará recibiendo el segundo selectivo estatal para el Mister México Juvenil y Veteranos 2025. Evento organizado por la Asociación de Físico, Constructivismo y Fitness del estado de Morelos y que estará abierto para todos los atletas de ambas ramas. Será el segundo selectivo del año organizado por la FEM. En el primero de ellos se dieron cita más de 150 atletas, no solo del estado de Morelos, sino también de entidades circunvecinas como el Estado de México y la capital del país. Al igual que en esta primera oportunidad, esta es una de gran importancia para las y los atletas de las categorías juvenil y veteranos, quienes irán por un boleto al Mister México 2025. Este evento magno también de la disciplina se llevará a cabo del 16 al 18 de mayo en la Ciudad de México. Las inscripciones para el evento en Morelos se abren el mismo domingo 11 de mayo a partir de las 9 de la mañana y van a terminar poquito antes de las 14 horas. Ojo, porque a esa hora empiezan ya las competencias oficiales, esto en el recinto ubicado en el corazón de la capital del estado de Morelos. Solo las personas que participen en este selectivo tendrán la posibilidad de obtener el aval como representantes de Morelos en el Mister México en la categoría de juvenil como veteranos. Bueno, vaya, son varias categorías dentro de estas dos, ¿no? Pero hay veteranos bikini, veteranos wellness, en fin, ¿no? Al igual que juvenil. Entonces, son muchísimas las categorías que se dan dentro de esta competencia, pero insistimos, solamente para los que se cataloguen dentro de todas estas en juvenil y veteranos. Así que estaremos pendientes de las y los representantes de Morelos en el Mister México, la competencia más importante que tiene nuestro país de físico, constructivismo y fitness. Vámonos ahora con información nacional e internacional. Comenzamos directamente con el racquetball, que nos ha dado grandes alegrías en otras ocasiones y ahora
no es la excepción. Y es que les comparto que un oro, 2 platas y un bronce fue la cosecha conseguida por los seleccionados nacionales de racquetball en la recta final del Campeonato Panamericano de la especialidad que tuvo como sede la ciudad de Guatemala. Montserrat Mejía se coronó en la modalidad individual femenil tras imponerse a la argentina Natalia Méndez por 2-1, en tanto que el nacional Javier Mar se quedó con el subcampeonato tras caer frente al albiceleste Diego García también por 2-1. La segunda medalla de plata cayó por la vía de Samantha Salas y Alexandra Herrera, quienes cayeron en la final frente a las argentinas Natalia Méndez y Valeria Centellas por 2-1. Por su parte, Salas repitió podio al sumar un bronce en la modalidad de dobles mixtos junto a Rodrigo Montoya después de caer en semifinales entre los chilenos Alan Atera y Carla Muñoz. Con estos 4 podios, la selección nacional completó su participación en el Campeonato Panamericano de Racquetball Guatemala 2025. Pues qué buena cosecha. Además, en este cambio generacional que tiene el racquetball después de que ya no estén hombres como Paola Longoria, que sigue siendo parte de la selección mexicana, pero ahora como ella está enfocada en sus labores en el Senado, si bien sigue participando, insisto, ya no, obviamente está totalmente metida, ya no está entrenando constantemente, sigue teniendo la calidad, también ya en una etapa veterana de su carrera, así que está abriendo el paso también para las nuevas generaciones, que acá van levantando la mano, ¿no? No sé si en algún momento vamos a tener a otra Paola Longoria que sea la número 1 del mundo, no un año, no 2 años, más de una década dentro de alguna disciplina, en este caso específico del racquetball, pero bueno, es un gran inicio el hecho de ser número 1 a nivel panamericano. Seguimos con información nacional e internacional. Nos vamos ahora directamente con la NBA porque arrancaron los playoffs. ¿Y qué creen? Comenzó la postemporada de la NBA con algunos de los favoritos a pasar consiguiendo importantes triunfos, arrancando con eliminatorias directas. En el primer día de actividades, los Pacers de Indiana derrotaron como locales a los Bucks de Milwaukee por 117-98. Enseguida, los Nuggets de Denver consiguieron el primer triunfo de su emparejamiento de los Clippers de Los Ángeles por 112-110, mientras que los Knicks de Nueva York vencieron a los Pistones de Detroit por 123-112. Finalmente, Minnesota dio la campanada al ganar de visitante por 117-95 a los Lakers de Los Ángeles. Ya en el segundo día de actividades, el Thunder de Oklahoma aplastó 131-80 a Memphis. Boston venció por 103-86 Orlando, los Cavs se quedaron con el triunfo de 121-100 ante el Heat de Miami y finalmente Golden State derrotó empate ajeno a los Rockets de Houston por 95-85. Seguirán ya estos días las eliminatorias tanto de la conferencia este como de la oeste. Ojo, el primero en ganar 4 partidos de 7 posibles va a pasar a la siguiente etapa. Rápidamente explicamos esta regla, ¿no? En general, bueno, es el primero en alcanzar 4 triunfos, no es por eso que pueden llegar hasta 7 partidos, ni en todas las series como tal. Entre más te tardes en eliminar a tu rival, por supuesto más desgaste vas a tener, más viajes, entonces los equipos con mayor calidad buscan terminar lo más rápido posible con estas series y así no alargar tanto las series. Vamos a ver cuál es la que termina siendo la sorpresa, ¿no? Por ahí alguna siempre termina siendo sorpresa dentro de los playoffs de la NBA. Vámonos ahora con información de la Fórmula 1 porque tuvimos gran premio este fin de semana y les comento que el Gran Premio de Arabia Saudita de la temporada 2025 de la Fórmula 1 fue conquistado por el piloto de McLaren Oscar Piastri, resultado que se repitió de lo vivido en la anterior parada de la Fórmula 1 en Bahrein, dejando en el segundo lugar al tetracampeón del mundo y piloto de Red Bull Max Verstappen, mientras que la tercera plaza fue para el conductor de Ferrari Charles Leclerc, siendo el primer puesto de honor para la escudería de este año. Max no pudo sostener la primera plaza que adquirió la clasificación, saliendo a la pole y viéndose alcanzado rápidamente por el de McLaren, provocando una pelea que tuvo su momento más tenso en la primera curva, donde el australiano sacó a Max justamente y el neerlandés lo rebasó por fuera, hecho que fue revisado por los comisarios, quienes determinaron que el piloto de Red Bull fue el que provocó todo esto, el protagonista del incidente, y lo penalizaron con 5 segundos. Esta penalización le daría el segundo puesto y el primero a Piastri, que justamente es el nuevo líder del campeonato con 99 puntos. Le sigue su compañero Lando Norris con 89, mientras que Verstappen es tercero con 87. La próxima cita es el Gran Premio de Miami, programado para el próximo 4 de mayo. Ahí, ojo, van a llegar algunas actualizaciones dentro de todos los monoplazas que podrían cambiar el grupo de la campaña. Recordando que la Fórmula 1 en cierto número de carreras se puede hacer alguna modificación en la configuración del carro. En estos lapsos no se puede mover absolutamente nada, así que como lo configuran así se queda, con errores y con aciertos. Ojo, que esto lo puede aprovechar Red Bull para cerrar con todo o ir directamente antes a la pausa de media temporada por más podios con Max Verstappen y buscar de una manera milagrosa también el hecho de poder competir por el campeonato de constructores, que luce muy lejano todavía.
Cerramos la información deportiva de este día con la Liga MX, y es que les comento que finalizaron las acciones del campeonato regular del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, con acciones de la jornada 17 que arrancó con la victoria de los Hidrorrayos del Necaxa de visitante sobre el Puebla 0-1. América también goleó 5-0 a los Cañoneros de Mazatlán. Toluca y Cruz Azul empataron a 2 goles. Tigres le pegó 2-1 a Pumas. El Atlas eliminó a Chivas al empatar a un tanto. El último día de actividades, Xolos goleó a Santos 0-4. El Atlético de San Luis derrotó 2-1 al Pachuca y Monterrey le pegó de visitante a León por 0-2. ¿Cómo queda el asunto? Bueno, en el play-in Pachuca va a recibir a Monterrey. El ganador de este duelo ya en la liguilla va a enfrentar a las Águilas del América. Entra como 7, enfrenta al 2 de la tabla. El perdedor del Pachuca contra Monterrey enfrentará al ganador de Juárez contra Pumas. Y el ganador de esta llave como tal va a enfrentar a Toluca porque entrará como 8 dentro de la tabla general. Los duelos ya confirmados en cuartos de final son Cruz Azul contra León y Tigres enfrentando a Necaxa. Pero para eso todo faltan 2 semanas, entonces vamos a esperar. Por lo pronto llegamos al final de la información deportiva. Muchas gracias, yo me despido y regreso contigo. Muchísimas gracias, Iván Sotelo, con el ancho cada vez más mundo del deporte, y le deseamos que tenga un día extraordinario. A veces en la vida pasan cosas que parecen de película. Todo el año, lo mejor del séptimo arte está en tu casa. Y lo mejor de la cinematografía de todos los tiempos en Canal 22. En 2021, 22.2 millones de personas vieron cine en Canal 22 a través de sus diferentes barras. A mí tú no me sirves ni para empezar. Cineteca de culto. Cinema de 5 estrellas. De la emoción que vamos a ir al otro lado. Compañeros, tenemos espíritu. Cinema 22 mexicano. ¿Qué le ves a mi hermana? ¿No quieres pasar? Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. ¿Por qué no salen a conversar conmigo? Zona D. Zona M. Uno quiere aprender, aprende. Cine de autor. Anúnciate en las barras de Cinema 22 y sé parte de la comunidad de Canal 22.